Pues vamos a abrir ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, y del 1 al 9 vamos a leer. Y vamos a ver ahí lo que Dios nos dice. Fíjense que esta familia me llamó mucho la atención y siempre ha sido algo que agradece uno a Dios cuando hay un sacerdote en casa y que tiene la disposición, y en aquel tiempo pues había dos mujeres, Penina y Ana, y una tenía hijos y la otra no. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, que Elcana siempre tuvo la disposición de llevar a sus hijos, aunque se tenía que trasladar de un lugar para ir a ofrecer holocausto y sacrificio al Señor, siempre iba con su familia. Y eso es lo que es importante cuando en un matrimonio y hay hijos de por medio, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros llevemos a nuestros hijos a escuchar la palabra. Ellos desde pequeñitos van a ir aprendiendo, hermanos, porque es una grande bendición para la vida de los padres como para la vida de los hijos. Y vamos a ver todo esto que se pudo presentar, ¿no? Dice ahí la palabra del Señor que Elcana seguía atendiendo a Dice, había un hombre en Ramataim Sofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Sef el Efrateo, y tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año, no de vez en cuando, año tras año, desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba una sola porción, él amaba, a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Pero su rival se irritaba continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matriz. Se hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. Ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y vamos a tomar asiento ahí un poquito, porque ahorita vamos a leer todo el capítulo 1. Fíjense la importancia que habían ido con un propósito. Él llevaba a sus hijos, llevaba a sus dos mujeres, pero una no tenía hijos y la otra sí. Ofrecían el sacrificio, y el sacrificio era repartido en la familia de Elcana con Penina, y daba a los hijos y una sola porción para Ana, ¿sí? Pero no se olvidaban de hacer sacrificio y de ir, y hacía sacrificio. Dice que ahí estaba siempre que era llamado, cada año él iba a ese lugar, ¿sí? Es importante que como padres nosotros tengamos el compromiso y la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en su vida espiritual, ¿sí? Toño, Abril, y aquí tienes unos testigos que hoy Dios está hablando a la vida de ustedes. ¿Por qué razón? Dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso quiere decir que la responsabilidad viene de los padres. Nosotros como hijos nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, pero también tenemos una grande responsabilidad, no nada más el traerlos y poder decir en la iglesia es a donde ahí me los van a generar en su vida espiritual. Es una parte, hermanos, pero la parte principal donde ellos están todo el tiempo
es en su casa. Elcana había asumido su responsabilidad como padre de llevar a sus hijos y de ofrecerles y de enseñarles el camino que él había seguido durante muchos años. No se le había dado a Ana tener un hijo y era menospreciada aún por Penina. Fíjense, aún conociendo a Dios, había rasgos ahí de sentimientos pues no bonitos, ¿verdad? Hacia para con ella, pero Dios tenía un propósito en la vida de Ana, ¿sí? Como yo creo que la tiene en la vida de cada uno de ustedes como padres, el tener un grande propósito, ¿sí? Yo espero que aprendamos a que nuestros hijos en estos momentos guarden el lugar debido, ¿sí? Toma tu niña, Abril, toma tu niña Ana, por favor. Y vamos a irles enseñando que hay lugares donde hay esparcimiento para los niños, hermanos. Hay esparcimiento para que los niños jueguen. La iglesia, ¿para qué creen que sea? Para honrar a Dios, para escuchar su palabra, para instruirnos. Se están instruyendo los padres, se están instruyendo los hijos. De la manera que nosotros instruyamos a nuestros hijos, de esa misma manera se van a conducir en la casa de Dios. Amén. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar y tener que ser una bendición para ellos, ¿sí? Entonces acabamos de leer esa parte donde Elcana iba y llevaba a su familia a que precisamente ofrecieran sacrificio y holocausto a él. Elcana seguía teniendo el altar de Dios a pesar de las desdichadas diferencias de su familia. No creo que haya sido tan bonito para él ver a una esposa repudiando a la otra por no tener familia. Pero sin embargo él estaba cumpliendo, ¿sí?, con el propósito con el cual Dios le había hecho formar esas familias. Una con hijos y una sin hijos, pero al final los estaba llevando hacia la dirección de Dios, ¿sí? Dice, si la vida devocional de una familia no prevalece para poner fin a sus divisiones, muchas veces hay divisiones. Y en este caso había dos mujeres que eran diferentes. Una que tenía el grande deseo de tener un hijo y de honrar a Dios, y la otra en molestar. Sin embargo, ahí estaban las dos y estaban teniendo la misma oportunidad que hoy en esta tarde tenemos todos, de ver la oportunidad que tenemos de instruir tanto a nuestros hijos y de instruirnos a nosotros como padres, ¿sí? Y al final, pues lo que Dios quería es que se acabaran esas divisiones. Disminuir nuestro amor justo por un pariente o por una enfermedad inevitable y que es motivo de aflicción, es hacer que la providencia de Dios riña con su precepto y es añadir con maldad aflicción al afligido. Y eso era lo que hacía Penina con Ana, ¿sí? Prueba de la mala disposición es deleitarse en provocar dolor a quien tiene un espíritu, ¿verdad?, que tiene tendencia a adorar a Dios. Y ese espíritu lo tenía Ana, pero la otra tenía la tendencia de molestarla, de no poner atención a lo que Dios les estaba hablando, ¿sí? Para ella era una afrenta, y en aquel tiempo era una afrenta no tener hijos, pero sin embargo ahí estaban las dos, teniendo lo mismo que estaban oyendo las dos. Como hoy en esta tarde tenemos la misma responsabilidad y tenemos el mismo deseo de escuchar a Dios, ¿sí? Dice, prueba de una mala disposición es deleitarse en provocar el dolor a quien tiene un espíritu entristecido e inquietar a quien tiene la tendencia a afanarse e incomodarse. Y fíjense nada más, estar en un lugar donde se estaban ofreciendo sacrificio para Dios, ir a compartir ese sacrificio, ir a estar en la presencia de Dios en esos momentos, estaba viendo ahí algo que no era debido. Pero alguien estaba triste y esta era Ana. Ana tenía una tristeza profunda porque ella no podía compartir, ¿verdad?, y de tener unos hijos. Muchas veces en nuestra vida, a veces no llegamos a tener los hijos, pero cuando los llegamos a tener tenemos un descuido grande. Hay quienes los deseamos con todo nuestro corazón, pero llegan con un propósito. Y cuando llegan con un propósito, cuando venimos y conocemos de Dios, llegan con un propósito de ser instruidos, ¿sí?, de ser instruidos hacia Dios. Entonces, cuando nosotros vamos instruyendo, y en el caso de la otra, Penina no estaba en el mismo canal. Ana estaba afligida, Ana estaba triste, ¿verdad? Y yo me acuerdo de mucho porque hemos tenido aquí milagros de familia que no ha podido tener familia,
ahora sí que valga la redundancia, y que oramos a Dios y que Dios permitió que se abriera esa matriz y fueran fecundados esos hijos. Y lo vimos aquí en Moni Morales, lo vimos en la hermana Lirio, ¿sí? Que después de 15 años Lirio, después de 10 años Moni, tuvieron oportunidad de hacerlo. Y esto es un motivo pues de agradecer a Dios por ese tiempo que Dios dejó que no hubiese hijos en ese momento. Pero cuando llegan los hijos, llegan con el propósito de que sean los mejores. Yo creo que Ana nunca se imaginó la grande responsabilidad que iban a tener ellos como padres al pedir ese hijo Ana, y sobre todo de haber tanto tiempo pasado para que lo tuviera, y ahorita vamos a leer más adelante, y después de habérselo ido a entregar a Dios, ¿sí? Después de ser destetado. Yo creo que imagínense con tanto amor haber deseado un hijo y después venirlo y entregarlo en las manos de Dios. Y eso es lo mismo, ¿no? Que nosotros tenemos que agradecer a Dios por esta oportunidad que nos brinda. No sabemos los hijos el día de mañana lo que van a hacer, ¿sí? Pero el instruirlos en el camino de Dios dice que nunca se apartarán del camino de Dios. Hay situaciones en la vida en que se pueden llegar a apartar del camino de Dios, pero hay situaciones, hermanos, en las que nosotros tenemos que aprender a seguirlos llevando hacia el camino del Señor, ¿sí? Entonces, Ana no podía soportar la provocación, y debemos mirar lo que está por nosotros como lo que está en contra de nosotros. Había algo que estaba en contra de ella, pero sin embargo guardó, porque ella no fue ni peleó, ella no fue ni contestó, ella mejor fue y llegó al lugar donde debía de llegar, a ponerlo en oración. Y ahí del 9 al 18, de ahí de primera de Samuel, dice: después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto diciendo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor para que todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo que ésta nada más movía los labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria y le preguntó a Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Y Ana respondió y dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es mi gran congoja, porque mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí le respondió y le dijo: ven paz, y que Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino y después comió y no estuvo más triste. Fíjense, hermanos, qué grande bendición es el poder dejar nuestras necesidades en las manos de Dios. En esos momentos había situaciones, hasta el mismo sacerdote se había llegado a ella porque ella no estaba hablando en voz fuerte. Ella estaba hablando quedito, ¿sí? O para ella misma, nada más lo único que hacía era mover los labios. Sin embargo, se acercó y le dijo que a lo mejor estaba ebria, ¿no? Cuando ella se estaba desahogando con Dios, diciéndole la necesidad: si tú me dieras un hijo, yo te lo voy a entregar. A muchos Dios nos ha favorecido con muchos hijos. Yo tuve oportunidad de tener 5 hijos. Pero ella pedía uno, pero uno que iba a ser entregado al servicio de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y a veces no tenemos la dedicación de vida a poderlos instruir en el camino de Él y que amen las cosas de Dios? Ahorita que vemos a todos los jovencitos aquí, a los niños, porque pues todavía son unos niños, y con el deseo de cantar, y ellos tienen un corazón
tan sensible que a veces nos enseñan más que nosotros a veces como adultos. Y en el caso con Ana pedía algo que para ella iba a ser una grande bendición. A veces pedimos hijos, no los cuidamos, no tenemos la atención debida para con ellos, a veces nos llegan hasta estorbar para hacer las cosas que nosotros deseamos hacer. Cuando los hijos de Dios, los hijos que Dios nos da, deben de ser una bendición, no algo que se oponga a nuestra vida, y podérselos decir siempre, aunque sean hijos que no anden del todo como uno quisiera, pero poderles decir son una bendición nuestros hijos, ¿sí? Y más conociendo de las cosas de Dios. Y yo creo que para ustedes es poderles decir a sus hijos que son una bendición, que cada día ellos sepan que ellos están aquí porque son una bendición para la vida de ustedes, pero que también tienen una grande responsabilidad. Elcana y Ana y aún Penina conocían el mismo camino. Y yo sé que no muy tarde, Toño, pero Dios se ha encargado de darte la palabra y de la responsabilidad que a lo mejor tú en tu vida habías escuchado, del cómo criar unos hijos, porque a veces creemos que el criar hijos es únicamente darles de comer, mandarlos a la escuela, y esa es nuestra vocación que nosotros como padres tenemos que hacer, y va mucho más de ello, ¿sí? Ahorita que estamos viendo una situación tan difícil en nuestra nación, es que así como está nuestra nación, es así como están las familias, desorientadas, no encaminadas hacia las cosas de Dios, y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Un descamino totalmente llevado por muchas situaciones, ¿sí? Niñas de 13 años, violadas de 12 años, de 10 años, ya con hijos, por las diferentes situaciones que se hayan podido llevar a cargo a sus hijos. Y esas niñas ahí van creciendo con una situación que pueden decir, híjole, qué tremendo tener una responsabilidad, pero a veces en lo que más nos ocupamos es en darles de comer, en darles un estudio, si bien nos va o si somos padres totalmente desobligados de ello, pues ya como las plantas, crece, reprodúcete y cásate y muérete. No, tienen un propósito, cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Y cuando llegamos a Dios lo vamos descubriendo para qué ha sido nuestro propósito, ¿sí? Y yo creo que en la vida de ustedes tienen un propósito. La vida tuya, Abril, la vida tuya, Toño, tienen un propósito como la vida de esos dos niños. Pero importante es de cómo los voy a enseñar a que caminen en Dios. Eso es lo importante, cómo los voy a enseñar a que caminen en Dios. Así como lo pidió Ana, porque para Ana era decir, ojalá y Dios me oiga. Aunque estoy llorando y estoy pidiendo algo tan importante como es tener a mi hijo. Tener un hijo y que sea varón, para dedicártelo a ti, Señor. Y vemos qué hombre fue Samuel, un hombre entregado, y estuvo ahí en obediencia después de ser destetado y fue llevado con el sacerdote Elí. Quiero decirles que es una grande, pero grande responsabilidad, pero también es una grande, grande bendición el que nosotros instruyamos a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ana mezclaba las lágrimas con sus oraciones, consideraba la misericordia de nuestro Dios que conoce el alma atribulada. Dios nos da permiso en oración no solo para pedir cosas buenas en general, sino para mencionar aquello que es en especial y lo que más necesitamos y más deseamos. ¿Cuál era la necesidad de Ana? Un hijo, pero una responsabilidad también muy grande. Dice que Elcana tenía hijos y hijas con Penina, pero aquí nomás pedían uno, ¿sí? Ella en oración. Dice, en oración ella había encargado su caso a Dios y Elí había orado por ella. Cuando llegó y le dijo que si estaba ebria, pero al final le dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera contigo y Dios te conceda lo que hoy tú le estás pidiendo. Y Ana se fue después de que ella no quería comer. Ella rechazaba, se sentía menos, se sentía triste, ¿sí?
porque veía la felicidad y la burla de lo que estaba haciendo Penina para con ella. Pero fíjense el tacto del esposo tan amoroso para hacia con ella, de poderle decir, ¿no soy yo más que 10 hijos? O sea, ¿cómo te puedo demostrar que te amo con todo mi corazón? Que si no tienes hijos, pero que tú eres una persona tan especial para mi vida, aunque no los tengas. Y eso me recuerda mucho en el retiro que fuimos hace 17 años. No, como 17 años a un retiro. Y fue y nos ministró la hermana Lirio. Y estaba Moni Morales en ese retiro. Y me acuerdo que lloraban mucho por esa situación y nos juntamos todas las mujeres y oramos ese día por ellas. Y decía mi hermana Lirio, mi esposo nunca me ha dicho que me va a amar más porque si tengo hijos o no. Él me ama por lo que soy, porque soy su esposa. Pero ese día Dios, en oración y ruego, así como Ana puso y expuso la necesidad, se expuso la necesidad de ellas, de nuestra hermana Lirio y de nuestra hermana Moni. Y oramos, y al poco tiempo sale embarazada nuestra hermana Moni y sale embarazada nuestra hermana Lirio. Quiere decir, hermanos, que Dios, cuando vamos y dejamos nuestras cargas en las manos de Dios, es el mejor director para poderlas hacer. Y es la persona de fiar en la cual nosotros debemos de confiar. Y eso fue lo que sucedió en la vida de ella, ¿sí? En la vida de Moni, en la vida de Lirio, y aquí vemos en la vida de Ana, ¿sí? Y ella salió y comió y dijo, pues sí, voy a esperar. Ya me derramé delante de ti, Señor, ya expuse mi necesidad delante de ti, así es que ahora, como dice ahí el Salmo, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y al final llegó el momento, ¿no? Y vamos a leer ahí del 19 al 28 de Primera de Samuel, y dice que se levantaron de madrugada y adoraron delante del Señor. ¿Quiénes? Elcana, Penina, Ana, los hijos, ¿verdad? Y volviéndose llegaron a su casa en Ramá. Elcana conoció a su mujer y el Señor se acordó de ella. Cuando dice Elcana conoció a su mujer, pues tuvo relaciones con ella en esos momentos, ¿sí? Dice que Elcana conoció a su mujer, a Ana, dice, y el Señor se acordó de ella. En esos momentos fue concebido, ¿quién? Samuel, ¿sí? Y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque lo pedí del Señor. Después aquel hombre, Elcana, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no fue, sino que dijo a su marido, tan pronto como el niño sea destetado, lo llevaré para que sea presentado ante el Señor y se quede allí, no nada más por un tiempo, sino para siempre, ¿sí? Dice, y Elcana su marido le respondió, haz lo que te parezca bien. ¿Quién fue la que hizo la promesa? Ana. Pero aquí le dice, Elcana, dice, su marido le respondió, haz lo que te parezca bien, quédate hasta que lo destetes, solo que el Señor cumpla la palabra que sale de tu boca. ¿Cómo se estaba comprometiendo Ana? A dejarlo en ese lugar. ¿No? A veces decimos, es que es mi hijo. Sí, son nuestros hijos prestados por un tiempo, pero cuando venimos y los presentamos y los dejamos en las manos de Dios, le pertenecen a Él porque Él nos los dio, ¿sí? Y la mejor herencia que van a poder tener sus hijos es caminar en Dios toda la vida. Porque el día que lleguemos a faltar nosotros como padres, nosotros vamos a tener un fin, un tiempo, pero Dios es eterno y Dios estará con ellos
hasta que ellos terminen de renovar también sus vidas en Él y que ellos también formen familias y de generación en generación hasta que el Señor venga. Son generaciones benditas, verdaderamente cuando venimos a Dios son generaciones benditas, generaciones que nos dan la bendición de tener hijos, de instruirlos en su camino, y aun cuando ellos fueren viejos no se van a acordar no se van a olvidar de esto. Siempre van a tener el recuerdo de lo que ellos conocieron. No sé si ustedes se acuerden, a lo mejor tú estabas muy chiquita, pero tú, Emanuel, te has de recordar de ese tiempo cuando llegaron a la casa, ¿verdad? Y cuando ahí fueron instruidos en la palabra de Dios y subían, y Rebeca y Mónica les daban escuela dominical, ¿te acuerdas? Y a ti también te tocó ya despuesito que fuiste creciendo. Quiero decirle que aquí hay una generación de aquella palabra que un día se sembró hace 33 años, 34 años, cuando nació la iglesia. Y cuando empezamos a caminar y el verlos que siguen en el camino de Dios, eso es para nosotros una grande bendición. Que el día de mañana que Lua, Kena o Kendra sigan viniendo y que crezcan y de generación en generación hasta que el Señor venga. Pero es instruir a los hijos. Los hijos no son algo que llega y que, ay, pues a ver qué hacemos con ellos, entretenlos en algo, distráelos en algo. No, cuando ellos vengan a la casa de Dios, hermanos, que lleguen con el amor y con el deseo. Así como veo a todos los niños que pasan y entonan los cantos amorosos y están los niños así dispuestos a venir y decía Carlitos hoy, le doy gracias a Dios porque estoy conociendo más de Dios. Y él está pasando por situaciones difíciles en su vida. Él está pasando situaciones difíciles en su vida. Pero sin embargo, el traerlo es un ¿qué? Un bálsamo. Es traer un bálsamo. Él también fue presentado, Carlitos, ¿no? Pero a veces se deciden situaciones que no son. Por eso, ojalá, así se los digo, si con Él confiamos y en Él esperamos, hagan de su vida algo que sea. Tienes un ejemplo en tus papás, Abril, un ejemplo muy grande de un matrimonio que ha perseverado, aún dentro de muchas situaciones que también les ha tocado pasar, ¿sí? Pero y hemos podido decir, ¿no, Marina? Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. En el caso de ustedes también pueden decir, Ebenezer, porque hasta aquí Dios ha sido con ustedes, han perseverado. Lo mismo tú, Nanis, ¿no? Hasta aquí Dios ha sido. Qué bueno, tienen 3 testigos que van a estar al pendiente, y cualquier desvío que puedan ver en ellos, por favor, de la manera más atenta y más especial, abórdenlos. ¿Para qué? Para que se acuerden de esta palabra y no la olviden, porque es una grande responsabilidad. Ana le dijo al marido, acuérdate de lo que estás ofreciendo, acuérdate de lo que estás dejando en las manos de Dios, algo que para ti era muy preciado, que era ese hijo. Pero fíjate que estás diciendo que lo vas a dejar en las manos de Dios, como hoy como padres están dejándolos en las manos de Dios. Que Dios dirija su vida. ¿Para qué? Para el día de mañana, cuando dice la Escritura ahí en el libro de Eclesiastés, antes que vengan los malos días en los cuales no hayes contentamiento. Amén. Así es que ahí podemos ver la bendición de Dios. Elcana y familia tenían un viaje por delante, una familia con niños que llevar consigo, pero no se moverían hasta que hubieran adorado juntos a Dios. Nuevamente nos habla de unas familias unidas, de unas familias que iban juntos. ¿A qué? Adorar a Dios. Cuando los hombres tienen tanta prisa para empezar sus viajes o emprender un negocio, que no tienen tiempo para adorar a Dios, probablemente procedan sin su presencia y sin su bendición. ¿Sí? Que nunca se les olvide eso. ¿Sí? Que nunca sean otras cosas la prioridad. La prioridad primera es Dios. Algún día vas a tener un encuentro, Toño, y vamos a dejar el tiempo. No estás aquí
porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero lo que sí sé y me queda claro es que dice que la fe viene del oír y del oír la palabra, y que su palabra no torna vacía. Y en eso espero en tu vida, por tu bien y por la vida de sus hijos. Y lo mismo en tu vida, Abril, como mujer sabia que edifica su casa, ¿sí? No como esas necias que con sus manos la derriban, sino que estés muy consciente de la responsabilidad que tienes, ¿sí? Con una persona que está viviendo contigo y con unos hijos que Dios les trajo. Amén. Así es que hay que tener mucho cuidado. Ana presentó, dice ahí, cuando los hombres tienen tanta prisa, entonces se olvidan de ir a adorar a Dios. Probablemente procedan sin su presencia y sin su bendición. Que este acto no haya sido, pues nada más voy a presentar, no. Yo quiero que este acto se vaya con una bendición en la vida de ustedes, en la vida de los testigos y en la vida de la iglesia, porque también venimos a formar parte de testigos, hermanos, de lo que hoy estamos haciendo mención para la vida de ustedes. Ana presentó a su hijo al Señor con reconocimiento y gratitud por su bondad, por haber contestado la oración. Todas nuestras dádivas para él primero fueron dádivas suyas para nosotros. El niño Samuel demostró precozmente una piedad verdadera. Se debería de enseñar a los niños a adorar a Dios cuando son pequeños. Sus padres deben de enseñarles en eso y ponerlos a que lo hagan lo mejor que puedan. Dios va a aceptar bondadosamente y los va a enseñar a ustedes como padres para enseñarlos a sus hijos. Esa es la grande responsabilidad que hoy podemos tener. Así es que en esta tarde creo yo que Dios, ha sido clara la palabra, creo yo. Creo que Dios ha hablado claramente, ¿sí? El punto es qué tanto de atención he puesto y qué tanto de responsabilidad voy a tener sobre de ella, ¿sí? Y este acto así lo vamos a tener que hacer. No les impidan a sus hijos llegar a Dios. Acuérdense que cuando en ese pasaje estaban los niños queriéndose acercar con Jesús y los discípulos empezaron a quitarlos. No, espérense, no se acerquen ahorita, no hagan ruido, no estén haciendo cosas. No, pero tenemos que enseñarlos de qué manera se van a tener que conducir en el lugar de Dios o a donde adoramos a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Y Jesús inmediatamente, porque de los tales es el reino de los cielos, dejad los niños venid a mí y no se los impidáis. O sea, no les impidas la entrada a venir a escuchar la palabra de Dios, no les impidan la entrada a venirse a tonificar de la palabra de Dios, y que en su casa también sea un lugar donde también puedan sus hijos adorar a Dios, ¿sí? Pero sí es necesario que los aprendan a enseñar quién es Dios, sobre de quién estamos, de qué manera vamos a tener que tener a estos hijos, hermanos, guiados a través de lo que nosotros vamos a ir enseñando con palabras y con hechos en nuestra vida, ¿sí? Así es que hoy yo creo que la palabra de Dios ha sido clara. Dios nos bendice con instrucciones, con ejemplos como el día de hoy que hemos podido tener a través de la vida del Cana, de la vida de Penina, aún con sus defectos y todo, y él llevaba, estás con todos los defectos, Penina, pero vamos, al final eres la madre de mis hijos. Vamos, Ana, es que no tengo hijos. Vamos, Ana, vamos, hijos. Y era la principal responsabilidad que él tenía sobre sus hijos. Hay una grande responsabilidad, Toño. Los hombres son sacerdotes de la familia. Y eso tiene que ser con todo nuestro corazón. Yo espero que en la vida tuya el día de mañana, no sé cuándo va a ser, pero lo que sí sé es que un día va a llegar, porque Dios no tarda sus promesas como algunos los tienen por tardanza, sino que Dios es fiel y justo para llegar en el tiempo propicio. Y que los dos puedan hacer de estos dos niños unos niños que adoren, que amen, que obedezcan y que sean niños con toda la bendición. Yo sé que Kenny es una guerrera. Kenny es una guerrera. La he visto desde cuando nació, en las situaciones en cómo nació Kenny, y digo yo, es una guerrera.
la Kenny. Y Dios te la ha dejado con un propósito, Abril. Un propósito grande en su vida. El niño también. Estuviste bien mala y ya estabas embarazada del niño. Y Dios te lo dejó. Quiere decir que Dios tiene un propósito para Lua y para Kenny como para los hijos de cada uno de los que estamos aquí. Claro que sí lo tiene. Pero una cosa de las que sí quiero que quede bien claro es la responsabilidad que tienen ante ello, ¿sí? Y aquí están 3 testigos y la iglesia en general que toma como testigo, y tus papás que han sido una bendición para ustedes, porque ha sido una bendición Nacho, ha sido una bendición Marina, la Nanis, para que tú sigas estudiando, para que tú sigas haciendo algo que solamente de soltera lo pudiste hacer, pero que sin embargo ahora ya con niños lo sigues haciendo, Abril. Y de agradecer a Dios por esos papás que también tienes, ¿sí? Y de obedecerlos, de amarlos, de respetarlos, de saber por qué. Hay algo que muchas veces nosotros como hijos no creemos que llegue a pasar. Así como tratamos a nuestros padres, nuestros hijos nos van a tratar a nosotros, ¿eh? Cuando vean el cariño, el amor, la disposición, el respeto que se tiene, así de esa misma manera van a respetarles a ustedes el día de mañana a sus hijos. Así como vean que respetan principalmente a Dios en donde quiera que estén, así de la misma manera la gente que está alrededor y sus hijos van a respetar a Dios. De esa misma manera. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo principal. Que así como le tengan a Dios en el primer lugar y lo conozcamos de primera mano, es de la manera en que nuestros hijos lo van a hacer para con Él. Amén. ¿Quedó clara la palabra? Creo que sí. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie. Están aquí Adriana, está Emanuel, está Liliana en esta tarde. Y vamos a presentar a Kendra y a Lua. Y van a tomarlos ustedes, ¿sí? A estos niños. Kendra nació el 23 de diciembre. Ahorita esto te lo van a poner con lápiz, con pluma, perdón. Y Lua nació el 29. ¿El 29 de qué? ¿De junio? El 29 de junio. Y podemos leer esa parte de la escritura, se las voy a dar. Mateo 11:25. Y les pasas a Liliana, y ahorita te voy a dar una, Emanuel, te voy a dar una cita, Adriana, una cita, Liliana, una cita, Toño, y una cita, Abril, por favor. Mateo 11:25, Adriana, si fueras tan amable. Adelante. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjense, qué revelación para los niños, ¿no? Cerraste el entendimiento de los sabios para dárselas a conocer a los niños. ¿Son especiales? Son especiales. Ay, vete para allá, no deslata ahorita. Y seguimos platicando. Cuando ellos son personas que también escuchan y sienten. Ahí también en Mateo, Emanuel, 18, 2 y 3, por favor. Dos y tres, si fueras tan amable. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otro ejemplo, ¿no? ¿Para qué, Emanuel? ¿En qué? Eso, no del rencor, no del rechazo, ¿no?
Y a veces nuestra vida se llena de muchas cosas y mucho aprendizaje tenemos con ellos. Por eso es que lo puso en medio. 19:13, por favor, de ahí de Mateo, Liliana. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. No querían, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo en el versículo que sigue? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muchos podrán impedir, pero Jesús está presente y está presente hoy en esta tarde. No impidamos como padres dejar venir a los niños al Señor. Ahora ahí en Mateo 21:16, por favor, ahí está, mira. Le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Fíjense, qué enseñanza, ¿no? A través de ellos. Y ahí en Marcos 9:37, por favor, a ver si lo puedes leer tú, 9:37. En mi nombre, uno de los tales niños a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no recibe a mí, pues el que me envió. Fíjense, el que recibe en mí, en mi nombre, a uno de los tales niños, ¿sí? A mí es como si me recibiera, y el que a mí me recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? Dios, ¿verdad? El Padre. Y vamos a leer la última parte de la Escritura ahí en Marcos 10, 14 y 15, por favor. Si fueras tan amable, Liliana. 10, 14 y 15. Sí, Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. qué tremendo, ¿no? Así es que apliquémonos con esta palabra y con este consejo de parte de Dios y podemos decir, aquí están. Y podemos decir y hacer una oración. Tomen a los niños testigos y acérquense con ellos. Y vamos a orar, vénganse para acá. Y vamos a orar toda la iglesia, hermanos. Vamos a pedir que Dios ayude la vida de Toño, de Abril, y a estos testigos que hoy en esta tarde y parte de lo que nosotros pertenecemos como iglesia, a que estos testigos, lo que hoy la palabra nos hizo mención y la responsabilidad que tanto Abril como Toño tienen, pero están 3 testigos aquí y todos nosotros que hoy escuchamos que ellos tienen una grande responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino de Dios. Y lo mismo ustedes como testigos que hoy están atestiguando esto, tienen una responsabilidad para con ellos. Cualquier cosa que ustedes vean que no van por el camino correcto, instrúyanlos ustedes también. ¿De acuerdo? Ahí están. Fíjate qué cosas, ¿no? Después de verlos a estos niños tan chiquitos, ¿qué pasó, mi amor? Ven, mi vida. Ven, mi amor. Después de ver a estos niños tan chiquitos, hoy está siendo testigo de tu sobrina. Bueno, no de ella, sino de sus hijos, ¿no? Y es una grande bendición. Así es que hoy en esta tarde me pueden acompañar a orar y que Dios bendiga la vida de Toño, de Abril, de Manuel, de Liliana y de Adriana, para que Dios los ayude, y por Lua y por Kenny, para que nunca se aparten del camino del Señor. Padre, te adoramos, Señor. En esta tarde bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde, Señor, haber escuchado tu palabra, habernos dado el consejo, Señor, a través de la familia del Cana, Señor, a través de cómo él iba y ofrecía el holocausto, el sacrificio, Señor, año por año llevaba a su familia, Señor. El milagro, Señor, que diste a la vida de Ana, Señor, que ella había pedido con todo su corazón un hijo. Y esa promesa que hizo, Señor, la cumplió. Y yo espero que la promesa que hoy en esta hora está haciendo
Toño y poderle decir, Toño, Señor, repite, Toño, aquí ponemos la vida de Kenny, la vida de Lua en tus manos poderosas. Y permítenos, Abril y a mí, guiar a estos niños. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo mismo tú, Abril. Aquí estamos en esta hora pidiéndote dirección, Señor, para que nos ayudes a guiar a estos niños, a estos hijos que tú nos has dado, por el camino tuyo, Señor. Permítenos ser más que vencedores en tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden orar ustedes, Emanuel y Liliana, por ellos, con sus propias palabras? Adelante. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta tarde, primeramente para alabarte, para bendecirte, porque toda la gloria y la honra son siempre para ti. Gracias, Jesús. Desde ahora pongo en tus manos a Abril, porque solamente tú conoces el pasado, el presente y su futuro. Señor, te pido en el nombre de Jesús que pongas sabiduría en la mente y en el corazón de estos dos padres para que puedan guiar a sus hijos de manera correcta y que nunca se aparten de tu camino, Señor. En tus manos los pongo en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gracias, Padre bendito, te damos en esta hora por tantas maravillas, Señor. Gracias. Por las bendiciones que tú derramas en nosotros. Porque, Padre, desde que amanecimos, Padre, y tuvimos la luz de nuestro nuevo día, tú ya es una gran bendición. Gracias. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí junto con Abril, con Toño y con sus dos hijos. Los ponemos en tus manos, Padre. Gracias, Jesús. Nos ponemos a ti, Padre, para que ellos sean personas de bien y sobre todo, Señor, personas que también transmitan a la demás gente que necesitan de ti, Padre. Que ellos, Padre, sean de bendición para sus compañeros en la escuela, para sus amigos, para su demás familia, Señor. Y que tú seas la bendición, Padre celestial, de sus papás, que ellos sepan guiarlos y encaminarlos, Señor, para bien de ti. Y, Padre bendito, te doy muchas gracias porque no solamente es presentártelo, Señor, sino agradecerte porque tú fuiste que nos enviaste aquí y la ayuda, Señor. Te damos gracias a nombre de Jesús. Ahí te va, ahora va contigo. Ahora tú, Adrianita. Gracias, Jesús. Y toda la iglesia, hermanos, podemos decir, Kenny, Señor, y Lua están en tus manos, están sus papás también en tus manos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a estos niños, bendiga las vidas de sus padres, Señor, y que sean oidores y hacedores de esta palabra, Padre. Te agradecemos infinitamente, Señor, por este precioso momento en el cual nos responsabiliza, Señor, y hacemos un pacto, mi Dios, que dure hasta que tú vengas, Señor. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Me puedes pasar la pluma, Moni, de ahí de mi... Y pueden pasar por aquí, por favor. Toño, Abril, Adriana, Emanuel y Liliana. Y presentamos a Kena González Morales, ¿sí? Y ahorita aquí van a firmar. Ahí está en mi bolsa, hija. Gracias. A ver, José Antonio, aquí tu firma. Esta firma llega al cielo, ¿eh? Ah, caray, no pintó. Ah, no, espérate, es que está.
Espérame. Ahora sí va a pintar, estaba mañada. ¿Qué dices? No firmé. Bien. Adriana. Pues sí, y esa queda imborrable. Emanuel. Ahí merengues. Muy bien. Liliana, por favor. Sí. Muy bien. Espérame ahora. Esta es la de Kendra. Y aquí viene la de Lua. Aquí pónmela abajo. A ver, Toño. Va de nuevo. Muy bien. Abril. Adri. Muy bien. Emanuel. Bien. Muchas gracias. Pues Dios les bendiga. Muchas gracias por todo y que el Señor los guarde, los bendiga. Me dio gusto verlos.